Hoy, les recuerdo, cumplimos un año de haber reiniciado nuestro seminario, fundado con la autorización del anterior arzobispo Rafael Romo Muñoz, el año 2001. Estoy muy contento. Felicito a los papás de estos 4 primeros seminaristas que nos han dejado en paz. Gracias, que los han entregado a la iglesia para que los prepare y un día sean sacerdotes santos y sabios. No hay peor cosa que los papás se estén entrometiendo constantemente. ¿Cómo está mi niñito? ¿Come bien? ¿No tiene frío en la noche? ¿Lo tratan bien los demás? Y pues les decimos, sí, aquí se pelean, se hacen hombres, Claro que hay que pelearse de vez en cuando, ¿verdad? Algunas cosas no hay pleitos ni nada. Pero sí, mis hermanos, qué bueno que han sido generosos los papás y han entregado carne de su carne, hueso de sus huesos. Y de una vez vale lo mismo para las monjitas. Ahí es más difícil. Ay, Dios mío, Deja a tu hija, entrégasela a Dios nuestro Señor, entrégasela a la Santa Madre Iglesia. Yo creo que son de las monjitas más chiquiadas, más mimadas, al menos de todo Tijuana, Eso sí me consta. Y las mejor alimentadas, miren nomás cómo están, ¿verdad? ¿No? Y no les falta nada. Agradezco a una señora anónima. Ayer la llevaron a comprar zapatos, parece que eran 9 monjitas, ¿verdad? Y fueron a la zapatería y ya tardaron horas, las mujeres así son, ¿verdad? Ya que tenían sus zapatos más o menos, la mayoría, pues ya fue la encargada a pagar. Y que sale una señora, ¡no pague! Ya había dado $200 y estaba sacando más, ¿no? Ella de su bolsa sacó los $200, se los entregó. Yo pago. Primero había preguntado, ¿son las monjitas de Monseñor Puente? Sí, le dijeron. Pues yo le agradezco en público, gracias. Y háganlo así siempre. No se lo dan a Monseñor Puente, ni a ellas, se lo dan a Dios, ¿verdad? Amen este esfuerzo gigantesco que estamos haciendo desde hace 41 años ya. Formar jóvenes, apóstoles, hombres y mujeres, separados, a 1 hora de camino. Entre santa y santo, muro de cal y canto. Pero hoy nos alegramos porque ha sobrevivido el seminario contra muchos enemigos que odian, hubieran visto la cara de algunos de esos enemigos. Se les deforma la cara al verlos vestidos de seminaristas con la banda azul. ¿Cómo es nuestro derecho? Derecho de religiosos. Hay libros gruesos. Pues no son para los burros, pero ahí, ¿cómo se llaman esos libros? Derecho de religiosos. Los derechos no se imploran, no se mendigan. Los derechos se exigen, porque los da Dios. Sobre todo el derecho de existencia, siempre y cuando sea según las leyes que marca la Santa Madre Iglesia. Hemos sobrevivido un año. El siguiente año, ¿cómo nos va a ir? Pues peor todavía. Nos va a ir peor, es lógico, pero ya están más fuertes
las monjitas y los muchachos. Y también los papás. Ya están más calmados, ya están digeriendo, perdón, el golpe, el trauma de que Dios se enamoró de tu familia, de que Dios escogió a tu familia, como escogió a mi padre y a mi madre para que yo fuera sacerdote. Es una dicha enorme, porque la vocación sacerdotal y religiosa es sobrenatural, no está en el plano de la naturaleza, no, es algo divino, es un misterio de Dios, misterio de predilección, tomado de entre los hombres, constituido en favor de los hombres en las cosas que se refieren a Dios. Y nadie se puede arrogar como un derecho el ser llamado, no, sino solo el que Dios llama. Yo os he llamado amigos. Eso es el sacerdocio, la vida religiosa, más todavía la vida religiosa. Ven del Líbano, hermosa mía, amada mía, paloma mía, ven del Líbano. Nuestro Señor se enamora de una jovencita para que sea su esposa. La profesión religiosa con nosotros no es deprisa, no es al vapor, mis hermanos, que entras y a los 3 años ya eres religiosa de votos. Oh. Pero también a los 3 años ya abandonaste todo. Lo hemos visto, y tristemente hasta en los medios de comunicación, con nosotros, igual que en la cancioncita de la muñeca fea. Nosotros no somos así. No. Aquí primero te entrenas en las virtudes. Se les exige con amabilidad, con dulzura, con cariño, con pedagogía, con psicología. Las madres estudiaron conmigo, en la Universidad Civil, pero sobre todo conmigo. Volúmenes y volúmenes de psicología. La psicología filosófica, metafísica, psicología racional, católica. La psicología experimental, católica. Y también una visión general de la terrible psicología animalesca, que es la que se enseña en las universidades civiles. Las superiores están dedicadas día y noche a la formación de las religiosas. Se ha platicado que cuando son chiquitos, chiquitas, son como una esponja, Bob Esponja, que viene empapada de lo que absorbió. Los niños absorben todo. De su abuelo, su abuela, el otro abuelo, la otra abuela, las tías, los tíos, los hermanos, los primos, los parientes.
los vecinos, los maestros, pero sobre todo de papá y mamá. Esos son estas criaturas. ¿Quieren conocer cómo va a ser una monjita? Busquen a su mamá, retrátenla y luego píntenle ahí en la foto un hábito. Eso va a ser la monjita, lo que es su madre. Los seminaristas lo mismo. Yo ahora que estoy viejo y veo las fotografías de mi papá, también a mi papá se le hacía esto aquí, le colgaba el cuello, ¿verdad? Me parezco mucho a don Isidro. Yo soy Isidro chico, pues soy su hijo. Por eso la iglesia tarda años. Esta semana va a haber los votos perpetuos de la Madre Natividad. Me ordené sacerdote a los 12 años de formación y la iglesia me proporcionó otros 5 años más de formación y todavía salí verde. El mundo de hoy, mis hermanos, necesita sacerdotes y religiosas bien formados. Pero hay un rito que se conserva para los hombres de un modo, para las mujeres de otro modo. Se trata del primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas, por encima de todas las personas. Cuando la Madre Natividad vaya a hacer sus votos esta semana, se va a tirar aquí en el altar, boca abajo, como muerta. Igual en la ordenación de los diáconos y del sacerdote, así me tocó a mí. Me tiré boca abajo a los pies del altar. ¿Qué significa eso? Morir para el mundo, morir a mí mismo. Las mujeres, como son más detallistas, la iglesia les ha dado en la tradición unos ritos más impresionantes. La cubren a la monjita con un manto grande que tiene una cruz, un manto negro. Y luego, las más chiquitas, con canastitas de flores, ¿ya las tienen? ¿Hay flores aquí en el jardín o no? ¿No hay? ¿Cómo que no? Vienen y la sepultan, como si fuera tierra, la llenan de flores, para decirle: ya mueres al mundo. Dice el Evangelio: el que no deja a su padre y a su madre no es digno de mí. Y ese rito tiene un grande significado para estar libres totalmente para Dios. Miren, yo tengo 10 hermanos aquí en Tijuana, Ninguno vive ni en Tecate, ni en Rosarito, ni en Chulavista. Todos viven aquí. Y casi nunca los veo. Me dicen que mi iglesia está muy lejos y que soy muy regañón, lo que sea, pero de vez en cuando viene algún hermano, algún sobrino, alguna sobrina. Pero yo no me preocupo. Los sacerdotes tenemos prohibido, óiganlo bien, confesar a nuestros familiares, que se confiesen con otro sacerdote, para tener nosotros libertad. Entonces, yo dejé mi padre y mi madre, mis hermanos.
¿Quiénes son mi padre, mi madre, mis hermanos? Dice Jesucristo. Todos aquellos que Dios me concedió como fieles cristianos, para los cuales yo debo ser padre y madre, como para Jesucristo nuestro Señor. Estoy muy contento por estos dos acontecimientos y se los hago partícipes. Así soy yo, imprudentísimo, Pero esta semana para mí es un gozo enorme. A un programa de radio. Y comencé a hablar en radio, estando yo en la parroquia de Santa Cecilia. Y una vez, ya ven cómo soy de imprudente, le dije a la gente, miren, voy a ir a Los Ángeles a comprar libros para la formación de las religiosas en ese entonces, de los seminaristas futuros. Y les decía que había visto yo en venta el Talmud de Jerusalén, en una edición científica maravillosa, gigantesca. Aquí está. Lo he leído lo más que puedo, ¿verdad? Pero que esa edición costaba, en aquel tiempo, $500 norteamericanos. Y el programa tenía teléfono. La gente podía telefonear, hacer preguntas de lo que se le antoje. Y yo decía, respondía todo, ¿verdad? Y lo que no, lo inventaba, no, perdón, y lo que no, les decía, lo voy a estudiar y el siguiente programa le respondo, ¿verdad? Y que me va llamando una muchachita de aquí, de Chula Vista, California. Todavía hablaba español un poco, Padre, yo le quiero ayudar. Venga por los $500. Esta es mi dirección. No, ni tardo ni perezoso. Creo que al día siguiente allá voy y me traje los $500 y me traje a la muchacha y a una compañera. La compañera después se fue, pero la muchacha es la madre Natividad. Aquí se quedó. Esa es una alegría muy grande. Pero qué pocos entienden este misterio maravilloso de que Dios escoge para sacerdotes, para religiosas, a los que Él quiere, no por tus conocimientos, ni por sus virtudes. No se crean mucho ustedes, No los escogió porque eran buenos, no, son una peste a veces. ¡Ay, hijo de mano!, ¿no? Y de las monjitas, pues yo no me encargo, se encargan las madres, ¿verdad? Pero a veces alcanzo a escuchar gritos, ¡ay, qué bárbaras! Ya quemaron con la plancha esto, ya rompieron esto, Yo les puse las destroyers por muchos años, ¿sí? Y pues se alcanza a oír a veces ¡crack! En la cocina. Pues ni modo. Y cuando las madres superioras vienen conmigo, padre, ya no las aguantamos. Querían vocaciones, ¿verdad que sí? Pues ahora se las aguantan, ¿verdad? Qué dicha tan grande, mis hermanos. Para mí, por ejemplo, el estar rodeado de pura juventud. No tengo vejestorios aquí. Pura gente joven, que tiene muchos defectos, pero que quiere quitárselos, que quiere adquirir las virtudes. Pero repito, se necesita el alejamiento de papá y mamá. Dejen en paz a sus hijas, a sus hijos. La iglesia es madre y mejor que tú.
Y lo han dicho muchas de ellas y de los muchachos también. Tú, Toño, ¿dónde tienes más hermanos? ¿Aquí o en tu casa? Pues aquí, ¿verdad? Sí. ¿No vimos las muchachitas? Aquí tienen más hermanos y hermanas y madres. Sí. Los veo felices, las veo felices. ¿Cuándo despedimos a una? O a uno, Hemos despedido varios, Cuando no son felices. No. Tú tienes derecho a ser feliz. ¿Qué estás haciendo aquí? Salte, vete con tu padre y tu madre. Y eso es lo mismo que te diría tu papá. Las mamás, pues quién sabe, pero los papás sí. Hija, si no es feliz ahí, ¿qué diablos está haciendo ahí? Sálgase, cásese, porque se le va el tren, Sí. Pero si tienes vocación, aguanta, resiste, soporta, acepta las correcciones, etcétera. Ese es el primer punto. Segundo punto, miren, hoy nos habla nuestro Señor Jesucristo en el Santo Evangelio del primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y si van a un catecismo, ahí les dirá que los 3 primeros mandamientos se refieren al honor de Dios y los otros 7 mandamientos al provecho del prójimo. Dice el Evangelio, toda la ley de Moisés y los profetas que aparecen en la transfiguración, representados por el profeta Elías, descansan sobre el amor a Dios y el amor al prójimo. Y a eso se dedican las monjitas y los sacerdotes buenos, amar a Dios y amar al prójimo. No todas las monjitas son para enseñar, Ahorita tienen que enseñar, pero después, cuando ya sean muchas, cuando ya se llene esta capilla de puras monjitas y la otra capilla grande de puros seminaristas, ustedes tendrán que hacer obras de caridad cristiana, orfanatorios, asilos de ancianos, leprosarios, ¿cómo se diría? Sidiarios, si tienen sida, ¿verdad? Tendrán que dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, ayudar a los que están en la cárcel, visitar a los enfermos, sepultar a los muertos. A las grandes las entrené, ahorita no, ya a las chiquitas no las quiero, pero las llevé a ver cómo entierran a los muertos del CEMEFO, al Panteón de los Olivos, pero ya en una partecita, una ladera ahí, había 2 transportes, 2 camioncitos, y estaban enterrando a los muertos abandonados. ¿Y nosotros qué hacíamos? Rezar por ellos. Nos subimos a una montañita, poquito lejos, por razones obvias, ¿verdad? Y ahí veíamos, uno arriba de otro, de a 3, y otros 3, y otros 3, en su cajoncito, ¿verdad? De acerrín comprimido. Ellas tienen que saber hacer obras buenas, y lo van a hacer. Dios les dirá cuándo y cómo. Por el momento no se puede. Pero van a hacer un bien enorme en la iglesia. Regresando acá
al primer mandamiento. San Pablo lo explica en la epístola. Dice así: guarden la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Solo hay un cuerpo y un espíritu en la iglesia. Fuisteis llamados por vuestra vocación a una sola esperanza. Uno solo es el Señor Jesucristo. Una la fe, uno el bautismo, uno el Dios y Padre de todos, que está sobre todos, obra en todos y está en todos. Sea Él bendito en los siglos de los siglos. Amén. Nuestra fe es una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor Jesucristo, un solo Dios verdadero. Y los pecados contra la fe se llaman infidelidad. Fidelis, fiel, no es únicamente lealtad, no traicionar, sino es creer, tener la misma fe. Y el día de hoy, mis hermanos, los malos pastores por todas partes van contra la fe, con 3 pecados. El cisma, que es separarse del cuerpo de la iglesia. La herejía, que es negar alguna verdad de la iglesia. Y la apostasía, que es renegar de Jesucristo como Dios. Los malos pastores lo están haciendo, sí. Vean las noticias, no se hagan tontos. Todas las religiones son buenas. No es cierto. Solamente hay una religión buena, la que Jesucristo vino a fundar sobre la base del pueblo escogido, de los hebreos, pero que Él la vino a completar, a perfeccionar, y no la podemos cambiar. Es lo que Él nos dejó, y eso se llama la tradición. No es cierto que por medio de cualquier religión todo hombre se puede salvar. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Nadie se salva si no es por Jesucristo, por su cuerpo místico que es la iglesia. Por eso, fuera de la iglesia no hay salvación. Y todo el que se salva por la iglesia. De muchas maneras, algunas maneras misteriosas, según la providencia de Dios, según la misericordia de Dios. Pero es falso, es una herejía decir que un protestante se puede salvar siendo protestante bueno, que un musulmán se puede salvar siendo musulmán bueno, que un judío moderno se puede salvar siendo judío bueno, que un budista, un hinduista se puede salvar siendo budista bueno, hinduista bueno. No es cierto, no es cierto. Eso es falso. Aunque lo diga un ángel del cielo, aunque lo diga un pastor malo, sea quien sea, eso separa de la iglesia, es cisma.
Eso es un pecado gravísimo contra la fe, contra el primer mandamiento de la ley de Dios, y se llama herejía. Eso es abandonar a Cristo, decir que Cristo no es Dios. Eso es renegar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la Santísima Trinidad. Y eso lo encontramos ya por todas partes, en los pastores malos de la Iglesia Católica. Por lo tanto, ellos mismos se separan de la Iglesia, son cismáticos. Ellos mismos se hacen herejes y se cortan del cuerpo y del alma de la Iglesia Católica. Son apóstatas. Se avergüenzan de Cristo, se avergüenzan de la Santísima Trinidad. Y dice nuestro Señor: yo me avergonzaré de ustedes delante de mi Padre. Y esa es la triste realidad de la Iglesia. Esos pastores pierden su cargo, dice el derecho eclesiástico, y el sentido común. Por la misericordia de Dios, la Iglesia suple la jurisdicción de esos malos pastores cuando se trata del bien de las almas, cuando se trata del bien común de la Iglesia. Pero esos pastores son lobos disfrazados de ovejas y están sentados en la cátedra de Moisés, dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en lo que es correcto, ¿qué dice Cristo? Hagan lo que ellos dicen, en lo que es correcto. Pero no hagan lo que ellos hacen. Son palabras de Cristo, ¿verdad? Y en lo que es incorrecto, no les hagamos caso. Eso es sentido común. Y lo dice Cristo. Y lo dice San Pablo. Aunque un ángel del cielo venga, aunque yo mismo les enseñe una cosa contraria a lo que habéis sido catequizados, no hagan caso. Hemos llegado a ese terrible momento, mis hermanos, en la Santa Madre Iglesia. Más claro no puedo hablar todavía, pero alguno habrá que entienda claramente lo que estoy diciendo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.